Congreso de Horror y Metal que estamos disfrutando y que está teniendo una audiencia de miles de personas gracias a los diferentes medios que retransmiten online el evento, como Suma Inferno y otros medios autorizados. Muchas gracias, sin duda, al apoyo institucional tan necesario que nos ofrece la UNAM, así como el Museo del Chopo, UNAM Boston, Cultura UNAM, el Museo H.R. Giger de Suiza y el Museo de San Ildefonso. Hemos tenido dos ponencias muy interesantes esta mañana, a cargo de Sol y de Amanda, y esta tarde vamos a seguir con otras dos presentaciones también muy interesantes a cargo de Iris Mojica y Ana Gabriela Gómez. Pues empezamos ya con una ponencia a cargo de Iris Mojica titulada Lo informe de la muerte, las tretas de lo invisible. Os voy a presentar a nuestra ponente que va a comunicarse desde México. Bien, Iris Mojica estudió la licenciatura en Historia del Arte con terminación en Iconología y Estudios Visuales en UNAM ENES en Morelia y ha colaborado en curadurías y creación de contenidos para diversas instituciones y recintos, entre ellos la UNAM, el Museo Franz Mayer, el Centro Cultural Tetetlán o la Galería Yuri López Kulis, colaborando allí en exposiciones como Recuperando la Memoria, Autodefensas en Michoacán, y Trazos del modernismo en el arte mexicano, el archivo Alfredo Zarte. Es asistente del proyecto expositivo Clavo en el marco de la Semana del Arte y es miembro del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal en el que participó en las jornadas académicas del seminario celebradas en Ciudad Juárez en 2019, así como las jornadas de debate en Argentina en 2020. Cuenta además con dos publicaciones, Las presencias de la muerte, ficciones de lo real, y Latencia de la necropsia a la autopsia, ambas en medios argentinos. Pues muy bien, será una presentación de alrededor de unos 45 minutos y podéis dejar hacia el final las preguntas o comentarios para que Iris pueda contestar bien a través del chat o bien a través del Facebook Live. Así que, Iris, tienes la palabra. Adelante. Gracias. Pues bueno, primero que nada, le quiero agradecer a Carlos porque a pesar de la diferencia de la zona horaria, pues no sé qué está haciendo moderando mi ponencia, tal vez seguramente esperando la hora del diablo, pero gracias, Carlos. En fin, quisiera empezar esta ponencia con 3 citas. Y aquí va. Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pa' morir nacimos. Y la otra es, ante una imagen tan reciente, tanto reciente como contemporánea, el pasado nunca deja de reconfigurarse, dado que esta imagen solo deviene pensable en construcción de la memoria, cuando no de la obsesión. Que a todo esto yo me defino como un poco maníaca. Bueno, eso vendrá después. En fin, ante una imagen tenemos humildemente que reconocer lo siguiente, que probablemente ella no sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros, ella, la imagen, es el elemento del futuro, el elemento de la duración o de la larga duración, si lo quieren ver muy pero de la imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira. Y con esto voy a introducir la metodología de lo que yo llamo la metodología del informe. En primer lugar, quiero mencionar la noción del montaje, es decir, esta presentación se va a articular a través del montaje de imágenes, pero no un montaje en términos de lo cinematográfico y tratar de eliminar el error, sino de construir una ruta del saber
y por tanto reconstruirla en términos de encontrar fisuras y nuevas interpretaciones para dar nuevas reconfiguraciones. En este sentido, bueno, está el cine o el collage, ¿no? Por otro lado, retomando la cita anterior con la cual introduje mi texto, bueno, mi presentación, es el anacronismo de las imágenes. En términos de la historiografía de la historia, el anacronismo se plantea desde un punto de vista positivista en términos de eliminar el error y no trasladar categorías de una época a otra y que por tanto se vuelvan errores conceptuales que vienen a oscurecer el entendimiento de la historia. Sin embargo, como veremos a continuación, George D. Huberman, en su texto Ante el tiempo, plantea este término del anacronismo de las imágenes como las imágenes son manipulaciones. Toda imagen es una manipulación. Todo. Desde el lápiz o el bolígrafo o el pincel que se manipula para hacer un óleo, un grabado, una fotografía es una manipulación. Estás manipulando en términos de lo físico, de la performance de un objeto contra el otro para generar una imagen. Pero eso no quiere decir que todas las imágenes te mientan o te desinformen. Simple y llanamente hay que tener cierto cuidado del cómo tratamos esas imágenes. Por otro lado, tengo a la imagen como un acto, es decir, imaginar es un acto. Traer algo ausente para hacerlo presente en la mente es una forma de generar conocimiento y por tanto es muy importante. Tan solo para que se queden un poco paranoicos, lo que ustedes están viendo es una imagen. Lo que están viendo ahorita es un conglomerado, es una síntesis de la imagen. Entonces, de mí haciendo este PowerPoint y escribiendo cosas que a lo mejor yo pienso que pueden o no puedan tenerle sentido o que puedan o no puedan resonar. Y por otro lado, está el concepto de la emancipación de la mirada o del espectador emancipado que plantea Jacques Rancière, que es un filósofo francés, que de alguna forma viene a deconstruir esta noción de la historia del arte en términos de estilos o figuras o temas a representar o de qué es arte y qué no, sino que Jacques Rancière viene a preguntarse por los temas de la igualdad y de lo político. Toda imagen es política y ni siquiera tiene que ver en términos de aquellos temas que representa. Es política en términos de quién la puede ver y quién la puede interpretar. Y quién la puede interpretar correctamente. Porque aquella interpretación correcta, y correcta muy entre comillas, va a depender de muchos factores. Y más cuando las imágenes están apelando a un tema, algo sensible, como es la percepción del mundo, pues ahí está el meollo de lo político. Ahora bien, te lo informe. Definir
lo informe de alguna forma resulta problemático porque muchos asociamos la categoría del informe respecto a presentar un informe escrito. Y realmente lo informe en su sentido más elemental, etimológico, es algo de forma vaga e indeterminada y una figura que carece de la imperfección con la cual debiera proceder. Por tanto, informar, es decir, darle forma a algo, es la capacidad de darle una forma sustancial a algo. Es decir, hacer aprehensible el mundo, y en este caso, el mundo de las ideas. Aristóteles, en su estética, en el concepto de la belleza, plantea que no está reducido al arte artístico, y recordando que lo artístico en este punto de la civilización humana es planteado entre la ars y la techné, es decir, hacer algo con técnica. Es decir, no se reduce única y exclusivamente a un hacer del algo con técnica, con maestría, sino que es la búsqueda del entendimiento, la búsqueda de la forma y de la materia y de cómo y por qué algo se transforma y adquiere una nueva configuración. Recordemos que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y que estudió biología y que estudió matemáticas y que estudió una serie de sinfín de campos del saber que le permitieron acceder a este campo de las ideas, y fue todo a través de esta línea estética, es decir, no a esta línea del artístico, sino a esta línea de lo sensible. Que si nos vemos un poco reacios, Platón se veía muy paranoico pensando en el mundo de las ideas y de las imágenes, y que las imágenes son engaños, y que entonces hay que desconfiar de todo eso. Y no. O sea, sí, Platón tiene su mérito, pero el concepto del informe va a radicar en toda esta potencia de poder determinar e indeterminar ciertas figuras de la muerte. Porque si lo pensamos bien, quisiera que se pregunten cómo representamos la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte, perdón, en términos orgánicos y médicos, bioquímicos, es el cese de las funciones metabólicas de las células. ¿Y qué tan capaces somos nosotros de ver en primera instancia ese cese de las funciones metabólicas? Somos capaces de verlo en términos de un cuerpo de una persona querida o conocida o sabida que se convierte en cadáver. Pero la muerte está todo el tiempo presente, circundando. Y sobre todo en estos contextos de pandemia, que le hemos dado el nombre de coronavirus y que es un virus redondito con hifas que adornan su circunferencia en forma de corona. Esa tal vez sería nuestra representación de la muerte actual. Sin embargo, está latente en todo momento: morir atropellado, morir asesinado. Traemos a la muerte, traemos una sentencia de muerte desde el momento en que nacemos. Y por eso mi interés en plantear esta frase
cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, y para morir nacimos. Este recorrido visual que voy a articular se planteará en términos de las formas en las cuales históricamente la cultura visual ha podido representar los temas de la muerte. Por un lado, y que ha sido lo más temprano que he podido rastrear, es el memento mori. Aquí quiero hacer una aclaración entre las representaciones de la muerte y los ritos funerarios. Porque en los ritos funerarios hay, desde las culturas de la civilización humana temprana, existió una serie de prácticas sociales y culturales en las cuales el mismo cadáver de alguna forma era preservado, pero con la plena conciencia de que el cadáver ya no era la persona, solamente era el índice de que la persona existió y que la persona por tanto se encuentra ausente, ya no está presente. Su cuerpo solamente es el que denota. Y también vamos a ver que por muy arcaico que suene este tema, este modo de representar, sigue vigente hasta nuestros días. Entonces, en este memento mori, el memento mori significa recuerda la muerte o recuerda que morirás. Hay discusiones con la traducción y básicamente es enunciar lo inevitable de la muerte. En esta figura del memento mori del Museo Nacional Arqueológico de Nápoles, podrán observar un cráneo al centro que anatómicamente es incorrecto porque las orejas son cartílago y son de las primeras cosas que se descomponen, entonces no perduran junto con el cráneo. Pero bueno, el punto es el cráneo balanceado con una rueca o con una rueda y una mariposa, haciendo alusión a la fragilidad de la vida. Y por un lado, del lado derecho, se va a presentar un bastión con una capa y con una pequeña, con un pequeño bolso hecho de piel, que va a representar pues, lo andrajoso de la vida, el andar pobre de la vida. Y por otro lado, teñido en color púrpura, de nuevo, los símbolos son importantes, representando esta vida un poco más glamurosa, más privilegiada, que tiene acceso a esta clase de bienes y que sin embargo la muerte se mantiene al centro. Es decir, se mantiene absolutamente justa porque da para todos. Todos nos vamos. Este memento mori, que está localizado en el Museo Nacional de Roma, en griego dice, conócete a ti mismo. Y lo que es muy interesante es el hecho de que, ¿por qué conócete a ti mismo? Está representado por un esqueleto. La conciencia del ser está en la conciencia de que se va a morir, de la impermanencia del ser. Entonces, este es un punto demasiado importante. Y sobre todo porque hay un historiador del arte, de las imágenes,
como a mí me gusta llamarle, porque también quiero hacer esta diferencia o este hincapié en que lo que es arte y lo que no es arte lo viene a definir una serie de viejitos arraigados en su trono de poder diciendo, sí, esto es arte, esto no es arte, esto bla, bla, bla. Pero realmente todas las imágenes y todo lo que percibimos tienen la capacidad de hacernos sentir y de hacernos pensar. En términos de qué nos hacen pensar y de qué nos hacen sentir, bueno, esa es otra pregunta. Y cada una tiene su particularidad y no es por ello que sea mejor o peor, simplemente son diferentes. Entonces, entre otros temas con los cuales la muerte se representa es el triunfo. El triunfo es un tema de origen romano, cuando el emperador o los comandantes del ejército romano llegaban a Roma eh, después de conquistar un territorio, después de una justa, entraban con bombo y platillo en un coche tirado por caballos, con la música despampanante, con banquetes de fruta y de comida para todo el mundo, porque es un momento de celebración, es una victoria para el Imperio Romano. Sin embargo, vamos a ver que, este tipo de representación triunfal no se va a limitar al triunfo político de Roma. Es decir, hay muchos tipos de triunfos que, como por ejemplo Francesco Petrarca, sistematizó en sus escritos. Entonces, él habla del triunfo del amor, el triunfo del tiempo, el triunfo de la sabiduría, etc. En esta obra en específico, vamos a ver el triunfo de la muerte. En la esquina casi inferior izquierda vamos a ver un esqueleto siendo jalado por un caballo famélico, que a su vez trae en el carro algunos cráneos. Vamos a ver todo el caos desbordado de la misma muerte, que de alguna forma se ha interpretado como la peste, como en las guerras. Pero estos temas, más allá de representar, a mi parecer, un momento histórico determinado, me parece que generan una síntesis de estos mismos momentos históricos. Entonces, no importa si estás navegando en la nave de los locos, no importa si eres papa, no importa si eres privilegiado, te vas a morir. Y por eso la muerte siempre va a triunfar. Y no importa que sea famélica, y no importa absolutamente nada de su forma de verse, va a triunfar. Porque así es esto. Por ejemplo, una forma en la cual se ha retomado este tema de la muerte, bueno, del triunfo de la muerte, es en este artwork de David Herrerías, que se llama Great Death, de la banda Kill, hacia el 2016, sí, 2016. Entonces, igual encontramos estos esqueletos tirados por caballos, eh, pasando por encima de todos los demás seres. Por otro lado, este tema no se reduce a una delimitación alegórica. Y por alegoría me refiero a dar forma, a dar imagen a aquello que no tiene imagen de la muerte. De su lado derecho van a encontrar
Lo siento. Esta pintura que fue hecha hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, que de nuevo viene a representar el triunfo de la muerte, pero es un tema actualizado, con tal vez casi 500 años de diferencia, pero viene a actualizar el momento en el cual el nazismo triunfa y se establece sobre todo, y quema libros, y quema arte, y quema y destruye todo aquello que ya había sido producido por la comunidad judía o por la comunidad incluso que consideraban indeseable, porque no solamente eran judíos, eran gitanos, eran gays, eran lisiados. Entonces, vamos a ver, con base en la introducción que les acabo de mencionar, la muerte tiene más de tiempo que todos nosotros, porque ha sido capaz de ser representada por una imagen, pero eso no quiere decir que una sola imagen logre representar aquello que es. Solamente participa de esa configuración en nuestro imaginario. Y hay que poner en duda, no paranoide, solo en duda de reflexión, todas estas representaciones que se dan de la muerte. Bien. Esta carta de tarot, que es de los Visconti Sforza, del 1451, también plantea un uso de la imagen particular. Es decir, en el tarot la muerte es un arcano mayor. Y como pueden ver en la parte inferior, su guadaña está abrazando a todos los demás seres mortales. La muerte, por tanto, vendrá a definir el devenir de una persona, de una civilización. Y por eso es tan importante en términos del tarot. Y aunque la práctica del tarot en estos días se ha de alguna forma reducido a unas cuantas personas interesadas en ello, vamos a ver que sigue vigente. Y no solamente vigente en términos del tarot mismo, sino en términos de lo que puede significar una carta que representa el azar en la adivinación del futuro. De ahí, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el promocional de esta y la conferencia que siguen, que es esta postal, que es una postal para cortar cocaína, con la fotografía de un cadáver en la plancha de la morgue de la Ciudad de México. Esta pieza está desarrollada en el contexto de la 13ª Bienal de la 53 Bienal de Venecia, perdón, en la cual el pabellón mexicano fue realizado con obra de Teresa Margolles. Teresa Margolles es una artista mexicana originaria de Sinaloa, que para el contexto internacional, Sinaloa es un punto importante, paréntesis, la tierra del Chapo Guzmán, y de todo aquello que pudiera significar esta clase de producciones. Entonces, en el momento de la inauguración de este pabellón, se entregaron estas postales. A su vez, se mostró
esta fotografía en la cual se mostraba el contexto de uso de dicha tarjeta. Esta bienal en particular fue realizada hacia el 2009, cuando la guerra contra el narco de Felipe Calderón estaba en su mayor auge, donde una cantidad indeterminada de cadáveres estaban llegando a la morgue. Y en estos términos quiero plantear el horror como aquello que vivimos todos los días y que no precisamos de una literatura de horror o de una especulación figurativa para plantearnos la idea del horror, porque el horror nos vive y nos convive como el aire. Teresa Margolles, cabe aclarar que ella trabaja con cadáveres y con sectores de la sociedad marginados, entre ellos los cadáveres. Tiene obra que versa de la migración, la prostitución, la comunidad trans, pero en este contexto en particular lo articula a través de los cadáveres, porque además en este momento del 2019, del 2009, perdón, México tiene la imagen de uno de los países más peligrosos, más que los que están en perpetuo estado de guerra. Esta imagen en particular me resulta muy interesante porque plantea 3 representaciones de la muerte sintetizadas en una sola imagen, que vamos a ver a continuación. Por un lado, como les mencioné, está la carta, el empuñar, la carta del tarot. Por otro lado, está la ya famosísima imagen de la Catrina o de la representación femenina de la muerte. Y en el lado izquierdo está representada la vaporosidad de la muerte. Esta capacidad informe, es decir, con potencial de ser representado, de ser figurado de la muerte. Vaporosa, invisible, que nadie ve, pero que está ahí, presente todo el tiempo. En algún momento vamos a retomar esta imagen de nuevo. Ahora bien, otra clase de representaciones de la muerte son las vanitas. Las vanitas viene del término latín vacío o vacuidad. Es una representación en términos del contraste de los símbolos de la bonanza, de la fecundidad de la vida y de lo efímero de la misma. Esta clase de imágenes fueron muy populares hacia la entrada del siglo XVII, con la entrada de la Contrarreforma, que, bueno, un poco como un antecedente. En la Reforma protestante se planteaba un poco el uso de las imágenes respecto a la representación de la divinidad y de los modos de vida. En la Contrarreforma, estos temas más carnales, más allegados a la naturaleza del ser humano, como es el hecho de que se va a morir, fueron más populares. Entonces se representan, no sé, en este caso es una serie de retratos que durante el Renacimiento, una de las proliferaciones que hubo en términos de la plástica
fue la creación de retratos. ¿Y por qué? Porque de alguna forma este permitía perpetuar una imagen de un ser hasta el fin de los tiempos. Aquí no había la discusión entre la capacidad de que una imagen pudiera representar con fidelidad al ser independientemente de su naturalismo o de su realismo, sino si está articulando la esencia del ser, entonces es posible y es admisible y todo está bien. Del lado derecho de esta vanitas van a encontrar un libro abierto. Ese libro abierto es de fábrica, es el Tratado de Vesalio, que fue uno de los primeros anatomistas autorizados, que, o sea, Da Vinci sí se probaba cadáveres y los veía y dibujaba y todo, pero de forma autorizada, de forma legislada y de forma de lo más políticamente correcto que se pudiera decir. Vesalius tuvo esta primicia en el sentido de que con él se dieron las primeras anatomías autorizadas por la realeza. Esta imagen a mí me invita a pensar en términos de qué hace una imagen científica, porque además el Tratado de Vesalio está pensado como un tratado científico de la representación anatómica humana con una vanitas. Y obviamente es el hecho de que aunque exista desde esta época una disociación entre el arte y la ciencia, no, los métodos de representación no escapan al arte. En esta diapositiva vamos a ver otro tipo de vanitas que también está involucrada en el retrato y que si ven en la parte central inferior, verán una imagen medio deformada. Y si tienen a la mano un objeto cóncavo, como puede ser un vaso de vidrio o una cuchara, si ustedes ponen, yo tengo un encendedor, por ejemplo, pero refleja, si ustedes ponen su objeto del lado derecho y lo bajan en dirección hacia el cráneo, van a ver cómo el cráneo toma la forma correspondiente y correcta a la anatomía, pero en el reflejo del objeto, no en la imagen en sí. Esta imagen, además de toda la opulencia que aquí se representa, los instrumentos musicales, el atavío de cada uno de los embajadores, los objetos domésticos y de uso cotidiano, es el hecho de que toda mirada está intencionada. Y si toda mirada está intencionada y si toda imagen está construida a partir de que se vea de cierta manera, ¿qué tanto se puede confiar o se puede darle la veracidad a esa imagen? Y de nuevo, toda imagen es producto de una manipulación, pero no quiere decir que la manipulación o que la imagen en sí misma nos esté mintiendo. Solamente sean cuidadosos. Aquí está la lámina que corresponde a la apertura del libro de la vanitas casi anterior.
Este es un tratado de anatomía del siglo XIII, es un tratado de anatomía hindú, que de hecho es muy importante recalcar que en términos de lo anatómico, las culturas no occidentales tuvieron un desarrollo mucho mayor en esta época llamada la Edad Media y que erróneamente todo el mundo le dice la edad del oscurantismo por un prejuicio de que vivían en las tinieblas del conocimiento y no podían disiparlas. Pues no, simplemente eran formas de conocimiento diferentes y estaban enfocadas en temas diferentes y en herramientas mentales completamente diferentes y no por eso hay que caer en prejuicios de, de que son eh, más o menos valiosas en esos términos. Este tipo de representaciones va a ser muy importante, por ejemplo, para Guadalupe Posada. Guadalupe Posada en esta representación esquelética de la muerte, esta representación como mujer, pero de alguna forma un esqueleto animado va a venir a arrastrar toda esta serie de motivos para su representación y para su significación. Esta es una de las primeras representaciones que se pueden ver en términos del occidental de algo mitad humano, es decir, mitad antropomorfo y mitad esqueleto. Este en particular es un tratado artístico, es decir, de cómo representar la anatomía humana, pero vamos a ver que no solamente está la preocupación por representar anatómicamente correcto un cuerpo, sino también hay un deje de esta representación simbólica de los cuerpos. Y tanto la imagen de la izquierda como la de la derecha se plantean como un cuerpo masculino, mientras que la imagen central se plantea como un cuerpo femenino, mitad mujer, mujer encarnada y mitad esqueleto. Además de esta guadaña en mano, que vamos a ver que es un motivo que persiste hasta la actualidad. Por ejemplo, en esta imagen, en esta representación del siglo XIX, de una vanitas que dice, este es el espejo que no te engaña, representando de nuevo la mitad mujer, la mitad esqueleto, haciendo alusión a esta vida también rica, opulenta, pero que por otro lado, pues vas a terminar en un camposanto, pero en términos del horror, vamos a ver que en la actualidad hay personas que ni eso, que no terminan ni en un camposanto, que terminan en fosas clandestinas y que no tienen la oportunidad de ser enterrados pues, en la civilización de la muerte, en esta tumba, en este lugar especial, porque hay personas que ni siquiera tienen el consuelo de saber que una persona querida está muerta. En esta otra representación de Felician Groups, de nuevo aparece la muerte representada de forma femenina. Mucho se ha dicho
sobre el auge de la prostitución de las mujeres en el siglo XIX como una forma de propagar la muerte por las enfermedades venéreas. Entonces, por eso está esta máscara de mujer bella, y por otro lado, pues el esqueleto como la muerte circundante, ¿no? Y por otro lado, pues, y muy anacrónicamente de mi parte, muy a la Marilyn Monroe, este vestido flotando sobre el aire de la muerte que te puede seducir, que te puede llevar. Sin embargo, también la muerte se ha visto representada en términos del progreso. En esta imagen en particular, que es un grabado, es un aguafuerte, está un médico rescatando, es decir, separando, si ustedes pueden ver cómo toma el cráneo y se ve la fuerza con la cual empuja al esqueleto que representa la muerte, para separar al ser querido de la muerte. Es decir, en estos términos se vuelve el progreso, que la medicina, en términos de su descubrimiento y de su saber y de su hacer, ha permitido prolongar la vida más allá de, pues, la muerte de alguna forma esperada. En este mismo gesto de cargar el cuerpo, de separar a la muerte, está este autorretrato de la artista de la cual les estuve platicando, que es Teresa Margolles. En este autorretrato, ella pues carga el cadáver de una niña de 12 años de edad. Y bueno, no sé. Teresa, obviamente ella no es médico y evidentemente ella no pudo, ni tuvo la intención, claro, de separar a esta niña de la muerte. Teresa trabaja con los productos de la muerte, de esta morgue desbordada que ya no tiene capacidad de almacenamiento para más cadáveres. Y que muchos en particular se han conceptualizado todo el sexenio de Felipe Calderón como el único que ha sido proveedor de estos cadáveres. Y sin embargo, vamos a ver en la historia pues, de México que desde el Tratado de Libre Comercio, que ha habido tanto lugares y tanto momentos como muy, muy particulares en los cuales las morgues han estado desbordadas. Si en el contexto mexicano ustedes piensan en Zacatecas, Zacatecas que antes era un lugar de la referencia de la cultura mexicana y de la exposición de las artes, pues ahora está aterrorizado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ningún lugar está exento, cada lugar tiene lógicas diferentes en las cuales el capitalismo les incide y por tanto producen esa cantidad de muerte. Y en este punto también es que pensando en la cualidad del informe, de aquello que tiene el potencial de tener una forma y luego transformarse en otra, es pensar en la necropolítica. Es decir, este modo de administración de la vida en el cual se piensa o se sabe ciertas formas de vida como desechables.
Y vamos a ver que esos son los grupos sociales marginados. Y en términos, por ejemplo, de la guerra contra el narco, pues sí, eran los jóvenes. Pero también se puede ver en términos de las comunidades indígenas. Son personas desechables porque para el progreso no funcionan. Y este progreso capitalista, extractivista, por eso son desechables. Otro tema de representación de la muerte es el homobula, que significa también, viene del latín, es el hombre, es una, o el ser humano, es una burbuja, es una pompa de jabón. En esta silografía se ve a un pequeño ser angélico soplando burbujas. Y en algún momento las va a reventar, planteando este capricho de la vida de ser efímera en cualquier momento, sin importar qué cargo político tengas, sin importar si tienes familia, si no tienes familia, porque todo responde al capricho de una fuerza que no somos capaces todavía de explicar. Al menos no aquellas que están en términos de la necropolítica o como por ejemplo de esta pandemia, pero esas son situaciones mucho más puntuales y actuales. Por ejemplo, este tema se ve ampliamente representado de igual manera que las vanitas a partir del siglo XVII. Y en este tablero de juegos infantiles, que es un panfleto popular, se ve el Leven y el Dot, que es la vida y la muerte. Otra vez, este ser haciendo pompas de jabón junto a la muerte, dueña del tiempo, capaz de reventar eso en el momento que le plazca o por la misma naturaleza de la burbuja que se reviente por sí sola. Este tema ha tenido una actualización muy importante, igual con Teresa Margolles, con esta exposición que se llama En el aire, en la cual estas burbujas están hechas con agua de morgue, es decir, agua que ha sido utilizada para lavar cadáveres. Y es muy interesante en términos de que estos son los últimos productos que tocan al cuerpo del muerto o de la muerta y que se produce algo más. Se vuelve a producir esta alegoría de la vida impermanente, caprichosa, y me llama mucho la atención a mí en lo particular esta mujer de acá atrás, como súper sonriente, de sí, la instalación con burbujas, súper nice, que nos podemos tomar una foto y nos vamos a ver increíbles en nuestro perfil de Instagram, pero que está invadido de todos estos procesos de muerte que son informes y que solamente han podido tener forma a través de esta materialización. Por otro lado, tengo una categoría que para mí es el minimalismo, y no el minimalismo en el sentido de lo arquitectónico, escultórico, canónico. Más bien en esta regresión hacia los temas alegóricos que vienen a representar temas muy complejos y difíciles. Y en este contexto es que entra
la banda Unidad Trauma, con la cual pues, he estado trabajando. En particular, no es que el grind o el death metal no haya tenido influencia de lo anatómico, de los cadáveres. En realidad eso no es relativamente nuevo. Lo que en términos de la creación artística, y que para mí sí es nuevo, es que todas estas personas que están articulando este proyecto artístico trabajan en la unidad de trauma de Tijuana San Diego, rescatando o de alguna forma conteniendo a las personas que han sido espectadores de ciertos eventos como una balacera, un ajuste de cuentas, el tener que encontrar un cadáver aunque te lo encontraste por casualidad, de un asalto. Son esas personas que contienen y que contienen de alguna forma la salud emocional de estos residuos, de nuevo, que deja la muerte y trabajan en ello y articulan un discurso no solamente visual, sino también en la performance, en, en, en estos sentidos. Entonces, a modo de conclusión y a modo de repensar estas formas tan informes de la muerte, porque todos nos vamos a morir y pues creo que cuando uno vive su muerte, pues ya no puede hablar de ella porque pues ya se murió, ya no puede dar crédito de ella. ¿Qué más queda? Para mí es este ejercicio visual de rescatar todas estas imágenes que nos van a permitir repensar y descolocar aquello que pensamos que es la muerte y que pensamos que sigue siendo representada de una forma unilateral. Es repensar todos estos procesos para representarnos a nosotros mismos en esos procesos de muerte y tal vez ser un poco más empáticos y tal vez ser un poco más escépticos de las políticas que se instauran. Y no sé si... Muchísimas gracias, Iris, por tu presentación. Felicidades también por todo el contenido que nos has mostrado, tus apreciaciones sobre cuestiones, sobre el concepto de lo informe, de la belleza y en relación con la representación de la muerte son muy interesantes y también sé destacar todo el recorrido visual que has establecido por multitud de momentos históricos y de disciplinas, desde los mosaicos romanos, los óleos de Bruegel, las portadas de David Herrerías o incluso las fotografías de Teresa Margolles. Creo que desde la ciencia, el arte o incluso el entretenimiento, pues todas estas manifestaciones hablan de lo efímero de la vida. Hay muchos comentarios que se han ido generando a partir de tu presentación en el chat de Zoom. Yo te pido que como vamos muy ajustados con el tiempo, que vayas contestándolos directamente a todas las personas que se han interesado. Y antes de cerrar, sí que te quería lanzar una pregunta del Facebook, que te pido también que respondas brevemente, porque así daremos paso a la siguiente presentación. Te leo, es una pregunta de Jessica Barajas, una compañera del seminario, que dice: hola Iris, excelente presentación. ¿Consideras que el metal a través de sus letras presenta la pérdida del miedo a la muerte o solo considera el tema de la muerte porque es algo marginado en varias culturas? Pues definitivamente lo presenta. De hecho, hay una rola del barrio que me vuela la cabeza que se llama Póngase trucha loco, que dice, eh, a ver, voy a dejar de compartir esta cosa para poder decirles. Eh, Hay una cosa que me gustaría
me gustaría volver a proyectar muy brevemente. Sí, esto. Que dice, resistiremos al puño en alto aunque la tierra se cimbre, somos serpientes emplumadas y por mi raza siempre listo para morir o matar. Póngase trucha loco. Y de la misma muerte resurgiremos por los niños que se quedaron sin cobijo, por las madres que no encontraron a sus hijos, por mi raza siempre listo para morir o matar. Creo que fue algo en lo cual me hubiera gustado profundizar más, pero pues por términos de tiempo, se chafeó. La cultura mexicana está ampliamente permeada por el tema de la muerte desde épocas prehispánicas y que ha encontrado las formas de pervivir en la memoria hasta ahora. Entonces, claro que es un tema a decir, es decir, a enunciar desde las mismas letras, desde la misma visualidad, porque es importante, porque para nosotros es importante. El Día de Muertos es un eterno memento mori de una forma extremadamente alegre. El decir, a mi abuelita le gustaba esto y le voy a poner no sé, su bote de Nutella con su cuchara porque la señora iba y se comía la Nutella a cucharadas. Y recordarla con esa alegría. Es esta misma asociación, es este mismo reconocimiento a que estamos ahí y de repente ya no estamos. Muy bien, Iris, gracias por tu contestación y bueno, nuevamente agradecerte la participación en este congreso. Te pido por favor que vayas contestando los comentarios y preguntas que han ido surgiendo en el chat del Zoom, que han sido muchas preguntas que han llegado de México, de Colombia, de Ecuador y en fin, ahí puedes hacer un seguimiento de todas ellas. Pues nada, vamos a cerrar esta sesión y damos paso a la siguiente sesión que presentará Roberto Hernández y que seguiremos también con mucho interés. Muchas gracias.